Capacitación Sagrilaf, Ingeniería en Manualidades 2022. El lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en adelante serán denominados con las siglas LA, FT, FPADM. Son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías del sector real. Estos riesgos afectan el buen nombre, la competitividad, la productividad y la perdurabilidad de la compañía involucrada. La forma correcta de mitigar este tipo de riesgos es con la implementación del SAGRI-LAF, cuyo significado corresponde al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LAF, el cual está basado bajo la circular externa 100.000016 del 24 de diciembre del 2020. En primera instancia, encontramos la definición de lavado de activos, lo cual hace referencia a dar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito, así como se muestra en la imagen. A continuación encontramos algunos ejemplos de delitos de fuentes de lavado de activos: extorsión, enriquecimiento ilícito, rebelión, tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando, entre otros. Continuamos con la definición de la financiación del terrorismo, el cual se basa en realizar actos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes. Tipología o formas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En la primera imagen podemos observar cómo se utiliza un negocio o inversión para dar legalidad a un dinero ilícito. Y en la segunda imagen encontramos una empresa fachada dirigida por los delincuentes para dar legalidad a dinero ilícito. El riesgo LAF es la posibilidad que tiene la compañía de incurrir en pérdidas al ser utilizada para este tipo de delitos. El riesgo se podría dar de manera directa a través de las contrapartes con las que se establece algún vínculo y a través de sus operaciones o negocios. ¿Cómo puede suceder el riesgo? Primero, contrato con personas en lista vinculante, compras de contrabando, compra o toma en arriendo de bienes de propiedad de personas relacionadas con LAF, clientes con vínculos ilícitos, proveedores con vínculos ilícitos, bienes con medidas cautelares u órdenes de extinción de dominio, relaciones en jurisdicciones con presencia de grupos armados al margen de la ley, relaciones con jurisdicciones bloqueadas por GAFI o paraísos fiscales, suplantación y consignación por error. Tipos de riesgos asociados y sus consecuencias. Primero tenemos el riesgo legal. Este tipo de riesgo hace referencia a todas las sanciones internas, administrativas, institucionales y personales que puede incurrir una persona o la compañía. Tenemos como siguiente el riesgo reputacional, que es el daño de la imagen corporativa y o personal ante el mercado. Una de las consecuencias más relevantes de este riesgo sería la pérdida de un cliente importante para la compañía. Seguimos con el riesgo operativo, que es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos por la ocurrencia de acontecimientos externos. El riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir directa o indirectamente por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el relacionado o asociado e incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. En los factores de riesgos encontramos 4 grupos que son contrapartes, producto, canal y jurisdicción. En la contraparte se encuentran toda persona natural o jurídica que tenga vínculos con la compañía, como por ejemplo los clientes, proveedores, empleados y socios. En los productos son los bienes o servicios que ofrece la compañía para el desarrollo de su objeto social. El canal es el medio que utiliza la compañía para ofrecer y comercializar los bienes y servicios que ofrecen a sus clientes, por ejemplo, el área comercial.
Y la jurisdicción es el territorio o área geográfica en donde la compañía desarrolla o vende sus servicios o productos. ¿Quiénes participan en SagriLab? Primero tenemos a la Junta Directiva, que es la encargada de aprobar políticas y procedimientos, seguido el gerente general, que asigna recursos, el oficial de cumplimientos implementa y rinde informes. Los empleados juegan un papel importante en este sistema, ya que son los encargados de cumplir, ejecutar el sistema y además reportar señales de alerta a sus supervisores o persona encargada para poder entrar a realizar la revisión detallada de esta. Y por último tenemos al órgano de control, que es quien hace el seguimiento al sistema. Políticas y procedimientos claves del SagriLab. Son los lineamientos generales que debe adoptar cada empresa obligada para que esté en condiciones de identificar, evaluar, prevenir y mitigar el riesgo LAF y los riesgos asociados. Cada una de las etapas y elementos del SagriLab debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas deben incorporarse en el manual de procedimientos que oriente la actuación de los funcionarios de la empresa para el funcionamiento del SagriLab y establecer consecuencias y las sanciones frente a su inobservancia. ¿Qué son los P y por qué tienen alto riesgo de lavado de activos? En primera instancia, la definición de las siglas PEP son personas expuestas políticamente y tienen un alto riesgo de lavado de activos por los cargos que desarrollan dentro de su profesión, como por ejemplo jefes de estados, funcionarios gubernamentales, políticos, funcionarios de alto rango en los partidos políticos, entre otros. Todo esto está basado en el decreto 1674 del 2016, el cual define cuáles personas son consideradas P. ¿Por qué son un riesgo? Porque si la persona recibe dineros públicos, se debe establecer en ejercicio de qué tipo de actividad para identificar si existe coherencia entre sus ingresos y el objetivo de la negociación. Por esto, al identificar una contraparte que sea una persona políticamente expuesta, es necesario realizar un proceso de debida diligencia que permita ampliar todo el conocimiento adicional de esta contraparte e identificar si representa un riesgo. Dentro de los riesgos que encontramos que pueden incurrir los P son los siguientes: abusar de su posición, corrupción e impacto. Y la manera correcta de mitigar este tipo de riesgos es con la debida diligencia. Un ejemplo claro podría ser un monitoreo continuo al desarrollo de las funciones de cada persona. Personas con actividades económicas de riesgo LAF. Casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de materiales preciosos, comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes o contadores, proveedores de servicios societarios. Señales de alerta y operaciones inusuales. Son todos hechos y circunstancias particulares a partir de las cuales debe iniciarse un estudio cuidadoso y detallado. Para este tipo de señales se desarrollan algunos controles como por ejemplo, revisión de formularios y soportes de reconocimiento, consulta en lista de prevención y monitoreo al comportamiento de segmentación. Un listado de señales de alerta se encuentra en el manual SagriLab y es responsabilidad de todos los empleados conocerlas, entenderlas y, lo más importante, reportar si identifica alguna señal de alerta o alguna inusualidad. Operaciones inusuales. Hace referencia a aquella operación cuya cuantía o característica no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la contraparte, o que por su número, cantidad o característica no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios de un sector, una industria o una clase de contraparte. Algunos ejemplos de estas operaciones son: supongamos que un jefe de planta u operario empieza a cambiar su modo de vestir por prendas y accesorios de mayor valor, los cuales no son justificables según su salario. Las operaciones sospechosas hacen referencia a aquella operación inusual que, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.
Siguiendo con el ejemplo anterior, que el mismo operario o jefe de planta tenga más cambios drásticos económicamente visibles, como por ejemplo, inicialmente se transportaba en una motocicleta y de un día para otro adquirió una camioneta de alta gama. Conservación e información. Todos los empleados de la compañía velarán por mantener reservas sobre la información reportada. De igual manera, velarán por mantener organizada, garantizando su integridad, disponibilidad, confiabilidad y actualización. La conservarán en forma centralizada y cronológica con las debidas seguridades, ya sea en medios físicos, electrónicos o en medios magnéticos. Sanciones administrativas. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y sin prejuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer sanciones o multas sucesivas o no a la compañía o sus administradores hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Sanciones penales para el lavado de activos, según el artículo 323 del Código Penal, incurrirá en prisión de 10 a 30 años y en multa de 650 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para el financiamiento del terrorismo, según el artículo 345 del Código Penal, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Todos los empleados tienen la responsabilidad de asistir a las capacitaciones, apoyar al oficial de cumplimiento en la gestión del riesgo, reportar al oficial de cumplimiento señales de alerta u operaciones inusuales y guardar reservas sobre los reportes realizados al oficial de cumplimiento. Para tener en cuenta, lo más importante es preservar la reputación, cumplir con los controles, documentar y guardar reserva. Hay que ocuparse, no preocuparse. No se pueden frenar los negocios buenos y hay que estar atentos, no preocupados. Muchas gracias.